vamos a grabar esta pequeña conferencia. Por si alguno de ustedes la quiere ver el video después, o si alguno de ustedes quiere la presentación también, cualquier cosa. A veces hay líderes que necesitan ver esto, porque tantas veces la gente dice, wow, vamos a orar por la nación, pero definitivamente la oración o no se está haciendo bien o no llega, o la oración no tiene sentido. He escuchado personas orando sobre una nación y definitivamente que oran hasta por los nietos de ellos y la oración de la nación no hace sentido. Es posible que muchos de nosotros hayamos estado orando por la ciudad, por el país. Sin embargo, el día de hoy estaremos hablando que este no es un tema de moda, sino que es un principio bíblico definitivamente que nosotros debemos de tomar en consideración. Distinguir entre predicar sobre el pecado de la ciudad y pelear por el pecado es diferente. Esta presentación va a cubrir con peso bíblico, metodológico y un llamado personal. Y hay un problema que nadie quiere nombrar. Hay una diferencia terrible entre hablar de la oscuridad y hacer algo al respecto. En las iglesias se denuncian los males desde el púlpito. En estos días estuve visitando una iglesia y uno de los líderes le entregaron para orar y pasó como unos 15, 20 minutos hablando en contra del gobierno. Yo dije, wow, te felicito. He ido a otras iglesias donde se dice todo lo que está pasando en la ciudad. Se predica sobre la corrupción, el crimen, el vicio, la delincuencia y se genera una emoción religiosa colectiva. Amén, amén. La gente se emociona. La iglesia latinoamericana en general ha confundido la predicación con la guerra espiritual. Señor, te presentamos la delincuencia. Este gobierno que no hace nada, Padre, mete tu mano. He escuchado tantas oraciones en estos 60 años que, ups, alguien tenía que escribirlo. Sin embargo, Ezequiel 22:30, hey, Ezequiel 22:30, para los que están tomando nota. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro, pero no lo encontré. Busqué a alguien que levantara un muro, pero no lo encontré. Aleluya. Oh, santo, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pastores del área donde vives se reúnen mensualmente para clamar por su ciudad? Hey, ¿cuántos pastores en la ciudad donde vives se unen para orar por la ciudad? Bueno, ¿cuántos tienen una reunión cada 2 meses o cada 3 meses donde todos los hermanos de todo el pueblo se unen para orar? Hey, es interesante, pero eso es parte del problema. No puedo esperar que venga alguien de afuera a interceder por mi nación, por mi ciudad. Hay muchos pastores que invitan a otra gente de afuera, un evangelista internacional, un evangelista local, un profeta. Encuentran una gente que, ay, ven a orar con nosotros, ven a predicarnos, pero la ciudad sigue metida en lo mismo. Lo que Dios espera es que nosotros tengamos una intercesión territorial específica y sostenida. Qué lindo fuera decir cada mes, cada mes se reúnen los pastores a orar. Hay un problema generalizado
en las iglesias cristianas, si se hace una reunión de oración, van los pastores solos. La mayoría van solos. A veces voy a un clamor en varios lugares, lo he visto en Nueva York, en otras ciudades y lo he visto en Raleigh. Pero a la hora de hacer una oración de intercesión, la gente no quiere, no va. Sin embargo, Dios espera 4 cosas. Primero, que tengamos un derecho, una intención de interceder territorial específicamente y sostenido. Que tengamos el conocimiento de la historia espiritual del territorio. Wow, sí, un conocimiento de la historia espiritual del territorio. Cómo ha estado operando el enemigo en el territorio por el cual estás clamando. Porque lo de la confesión no se trata solamente de lo que tú entiendes. Los huesos de David se consumían por no confesar su pecado. Pero los profetas de la palabra mencionaron las faltas para pedir a Dios. Y el pueblo tiene que saber en qué está fallando. Dios espera que confiese los pecados ancestrales de la nación e intercesores que paguen el precio personal. Padre, te presento a Venezuela. Cúbrelo con tu gracia. Señor, te presento a Wilson o te presento a Guinea Ecuatorial. Yo invité a un profeta, wow, que me dice que tiene muchísimas iglesias. Lo invité a esta reunión. Porque estoy en guerra con el enemigo. Eso me dijo. Muchos cristianos hacen, con todo el respeto que me merecen los militares, hacen el ridículo de ponerse hasta una ropa militar en una foto hecha por inteligencia artificial o una ropa de guerrero con espada y con atuendo de guerrero medieval para decir que estamos en guerra, pero mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Amén. Hay 3 anclas bíblicas, porque hay mucha gente que lamentablemente se confunde y todo el que anda buscando excusas las encuentra hasta en la Biblia. Jeremías 29:7 dice: ora por la ciudad que te recibe. Rogad al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. El hebreo dice darash, buscar activamente la paz del Señor. Ya sea que estás inmigrante, ya sea que estás en un pueblo, ya sea que estás en tu propia nación, es permanente. La iglesia debe orar permanentemente por la ciudad. O sea, buscar activamente su paz. Y recuerda, al ver este video, al pedirle al Señor, le dice: Señor, dame, Dios, las palabras que decir, la paz de donde yo vivo. Ay, yo vivo en un pastor de esto, de lo otro. Jeremías sabía en el contexto histórico, geográfico, circunstancial, histórico, futurístico. En Jeremías 29, él está hablando de Babilonia. Recuerden
Recuerden que Jeremías le está diciendo al pueblo, ustedes van a ser tomados por los babilonios, pero aún así le dice, oren por la paz de su ciudad. Cuando Jeremías está hablando de esto, está hablando de que ya el templo está destruido, no es su ciudad, no es su rey. Estamos hablando de Babilonia. Entonces, es un pastor que está en Guinea Ecuatorial o está en Wake County o está en Uruguay o en Venezuela, en Colombia, tienes que entender que estás en tu Babilonia. Esta ciudad es un infierno, he escuchado pastores decir. ¿Mm? ¿Y tú? No sirves ni de agua fría, con todo el respeto que me mereces. Yo creo que ya a esta altura de juego mucha gente va a dejar de ver el video. Pero en Lucas 19, 41 al 14, ocurre durante la entrada triunfal. El Señor Jesús está entrando a Jerusalén. Buenas tardes, Dios la bendiga, hermana. El modelo supremo de intercesión territorial en el Nuevo Testamento, Jesús no se detiene en medio del triunfo, se detiene, está entrando triunfalmente, como le llamamos en la palabra, pero Jesús llora por la ciudad. Jesús llora por la ciudad. Llanto, conocimiento específico y anticipación profética. Llanto. Al Señor le duele la situación de Jerusalén. No es una oración protocolar. Señor, hola, quiero pedirte por mi nación. Fíjate, Señor, que tú tienes misericordia. No, le duele Jerusalén. El intercesor que no puede llorar por su ciudad no está listo. Pero este es tu día. Jesús conocía el momento histórico exacto y las consecuencias. Entonces, en 1 de Timoteo 2, 1 y 2 dice, yo quiero que tú desees, proscuchas, enteuxes y eucaristes. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, 1, si alguno de ustedes lo tiene, 1 y 2? En cualquier versión. Aleluya. 1 de Timoteo 2, 1 y 2. ¿Quiere que se lo lea? Por favor. Ok, dice lo siguiente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese Gracias. modo, Sí, siga, por favor. ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos Aleluya. tener una vida Exacto. pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Aleluya. Es 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Sí, Hermanos, así muy bien, perfecto, eso es lo que queríamos. Déjame decirte que hay tres tipos de oración aquí que Pablo sugiere. Una súplica urgente, una comunión entre los hermanos, una intercesión legal delante del juez
y una acción de gracias. Pero vuelvo, ustedes dirán, este viejo si va tan lejos en vez de pasar las cosas rápido, perdónenme. Pero cuando Pablo está escribiendo esto, el emperador más malo del mundo es Nerón. Es Nerón, un hombre que mata a la gente por verla caer. Peor que el presidente de Uruguay, que el de Guinea Ecuatorial, que el de República Dominicana, que el de Colombia, que el de Venezuela. Y Pablo le pide a Timoteo que oren. Pero acuérdate que la carta de Timoteo está escrita para él y para su iglesia. Wow, en tiempos de Nerón. Si usted busca sobre Nerón, va a decir, oye, pero este hombre parece fue que ese es el papá del diablo. Pero Pablo escribe esto y no importa si te gusta el presidente o si no te gusta. Aquí hay muchos pastores declarados completamente demócratas que dentro del mensaje, predicando, duran 30 minutos solamente atacando al presidente Trump y a los republicanos. Cuando vienen los demócratas y están siendo gobernados por demócratas, los republicanos hacen lo mismo. Todos estos pastores están en pecado. Están en pecado de rebeldía contra la palabra de Dios. ¿Quién eres tú para desvirtuar la palabra y creer que es que el llamado profético es solamente a confrontar? Pero ¿qué pasa, hermanos? Estamos confrontando desde un púlpito con 30, 40, 50, 100 personas, pero realmente no estamos confrontando a nadie. Yo quiero que tú me digas a mí, no tienen que contestar, pero de los profetas de la Biblia, ¿cuáles estaban trancados en un templo con 20 personas? ¡Hey! ¿Cuántos estaban trancados en una habitación? Profetas de aposento. El profeta de Dios. Acuérdense que profeta, no se pierdan con lo que es un profeta, porque a veces creemos que un profeta es un viejo con barba que tiene una ropa larga. No, un profeta es el mensajero de Dios. Un mensajero de Dios, bájele algo. Mensajero de Dios es un profeta. Una persona que trae un mensaje de Dios. El que trae un mensaje de Dios, búsquelo en griego, en arameo, búsquelo en ruso, búsquelo en lexicología, búsquelo en la Biblia. El profeta es una persona que trae un mensaje de Dios, no su propio mensaje. No, porque yo opino, yo pienso que este gobierno, te dañaste. No, porque Trump, te dañaste. La gente es muy cómoda. Ahora bien, el profeta de Dios daba el mensaje en la calle. ¿Y qué tanto cuando un profeta daba el mensaje tan fuerte, se lo decía al rey directamente delante de la corte? No era en secreto, papá. Todo el que estaba ahí lo escuchaba. Natán llegó y le dijo a David, oye, había un tipo ahí que tenía muchísimas ovejas, muchas ovejas, y había un pastorcito que tenía una oveja. Pues déjame decirte que la oveja del pastorcito él la quitó y él la cogió, la oveja de él, y mató al pastorcito. David dijo, pero ese desgraciado hay que matarlo. Todo el que estaba ahí escuchó eso. Y Natán le dijo, pues desgraciado eres tú. No, David no estaba solo. Nunca había un rey solo. Entonces, ya como pastor de iglesia, ya como pastor de la comunidad cristiana Renacer, en Uruguay, aleluya,
Que yo no tengo que estar esperando mudarme a otro país. Si el Señor me llama, ya me llamó, abro mi casa. Santo, cuidado, no te vayas en profecía, Natanael, ahora, que empiezan los amenes aquí. Yo como profeta de Dios, como mensajero, el mensaje profético no es a mi iglesia lo conoce. Nunca se me olvida la película Bruce Almighty. Bruce Almighty, donde Jim Carrey culpa a Dios por todo y Dios le dice, pues ven, hazlo tú. Pastor que me escuchas, líder que me escucha, es tiempo de clamar y hay un mandato apostólico de tener una súplica urgente, no prepotencia latente. Yo no estoy aquí para decirle al presidente cómo hacer su mandato. No, porque este presidente, esto y lo otro. Ay, no, ya entendí esa parte, puedo moverme. Pero esa es la, el ancla bíblica de la intercesión territorial. Y lo primero es que nosotros tenemos que comprender el mapa espiritual de tu territorio. Tú no puedes interceder por lo que tú no conoces. No puedes. El territorio, hey, santo Dios, yo voy a decir algo hoy que usted quizá no lo escuchó nunca. El territorio tiene memoria. ¿Cómo así, doctor? Ay, santo Dios. Quizás tú nunca has escuchado esto, pero el territorio tiene memoria. Pero, doctor, explícame. Tú no sabes que hubo un muchacho, un hombre que mató a su hermano. No sé si fue de un batazo, pero el asunto es que lo mató. Y él mata a su hermano. Y cuando Dios lo confronta, le pregunta, Dios le dice, oye, ¿y tu hermano? ¿Qué sé yo? Y soy yo guardia de mi hermano. El Señor le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra escucha. Oh santo Dios. ¿Qué edad tú tenías cuando entendiste esta parte? ¿Qué edad tenías cuando entendiste esta parte? 34. Yo sé que Mayelin parece de 20, pero que no me venga con ese cuento. Cuando Israel llega a Canaán, Dios no solo mandó a ocupar el territorio, manda a limpiarlo. Dice, quita los altares, las imágenes, los lugares altos. Todo tenía que ser destruido porque estaba cargando historia espiritual. En Efesios, en Hechos 19, 18 y 20. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Ay, Cristo amado. Ustedes entienden lo mucho que yo quisiera que esto estuviera lleno de gente. Pero los cristianos están demasiado ocupados. Ya fueron a la iglesia el domingo, fueron esta mañana. Hoy es día de fiesta en los Estados Unidos. La gente está muy ocupada, gozando, celebrando los 250 años de los Estados Unidos. Es un día para pedir perdón por la cantidad de indios que mataron aquí en Estados Unidos, por las tierras robadas, por los sacrificios humanos que estos disque cristianos hicieron contra el pueblo
que había en América. Tengo aquí un hermano de África, que en las historias de África tiene que saberse que desde el 1500 se secuestraban pueblos enteros de África para convertirlos en esclavos. Padres, hijos, los arrastraban con redes a punta de armas, de espada, a punta de guerra. Señores, en este mar Atlántico, en el océano Atlántico, hay millones, millones, no 100, no, millones de africanos que no llegaron a cruzar el Atlántico. Murieron. Muchos barcos que se hundieron. Yo sé, pero entonces es un recordatorio bastante sensible. Y yo te lo digo porque me llega al alma. Pero entonces aquí estamos celebrando, toda Latinoamérica celebra sus independencias, pero no le hemos pedido perdón a Dios por el daño que le hemos hecho a otras personas. Ah, no fui yo. Ni Daniel, ni Esdras, ni Jesús dijeron eso. Los indios que estaban en Estados Unidos, en la República Dominicana, en el Caribe, en México, en Venezuela. Si quedan algunos, fueron los que se escondieron en lugares donde no podían ni siquiera, no se podía entrar. Corrieron donde el imperialista europeo no pudo entrar. Ahí pueden quedar indios. Pero en Estados Unidos, los pocos que quedaron están encerrados en zonas. Los indios que están en Estados Unidos están encerrados en zonas llamadas reservaciones. Y déjame decirte que la gente más pobre del mundo no está en África, ni está en un país allá llamado, qué sé yo, cualquier nombre. La gente más pobre del mundo está entre las reservaciones indígenas de los Estados Unidos. Gente que no le llega agua, gente que no le llega nada, que no tienen señal de internet, que no tienen progreso, porque la presión es véndeme la tierra. Los Estados Unidos compraron por la fuerza, medio Estados Unidos se lo compraron a México, no voluntariamente, por la fuerza, a Francia, a Inglaterra, a todo el que le tenían que comprar, pero se impusieron. Hay que pedir perdón. Entonces, ¿qué es un mapeo espiritual? Yo tengo que identificar la historia cultural y espiritual del territorio. Identificar los pecados que contaminaron el suelo, la sangre, la idolatría, los pactos. Tengo que pedirle al Señor que me revele los patrones espirituales que se repiten generacionalmente. Combinar investigación y la revelación sobrenatural en oración. Señor, revélame qué pasa aquí y lo vas a sentir. Tú sabías que está comprobado históricamente aquí, porque tengo este contexto. La gente dice aquí que los negros tienen ira.
que son gente que se irritan rápido y se matan hasta uno con otro. Fíjate que mucho duraron los científicos para entender que esta ira era generacional por el abuso y por la esclavitud. Ira, ira Wow. tan fuerte, tan difícil, que se transmitía de generación en generación. El odio y el dolor se fue transmitiendo, el odio y el dolor. Y por eso hay tanto dolor en estas personas. Pero hay herramientas prácticas. ¿Cómo yo averiguo esto? Dirijo mi zona. Puedo investigar en Google la historia colonial, la historia de mi país. Hay libros que hablan sobre la historia de mi país, donde quiera que yo me encuentre, donde quiera que tú estés mirando este video. Piensa cuál es la idolatría local. Toda la idolatría que trajo la Iglesia Católica, que sabes realmente que toda idolatría es realmente ocultismo. Toda idolatría católica es ocultismo. La Iglesia Católica quiso clasificar lo negro de los de ellos y llamó ocultismo a la brujería, a los vudú, a los gagás. La Iglesia Católica empezó a clasificar los ocultismos que no eran de ellos, pero todo eso es satánico. Adorar a la Virgen de Guerrero, adorar a Santa María, es lo mismo que adorar a Believer Khan. Son deidades. Adorar a Pablo es una deidad. Es un pecado porque es idolatría. Es lindo cambiarle de nombre, ¿no? Por eso es brujería. Ay, la brujería, hermano. No, hermano. Hacerle una oración a Santo Niño de Atocha también es una brujería. Pasa que queremos lavar las cosas. Y en África también sucedió lo mismo. Entonces, no solamente se trata, por eso hay que investigar cuáles son los datos históricos complejos que hay en mi ciudad. Ora y ministra. Si tiene que armar un grupo y decir, oye, vamos a hacer las cosas, vamos en vez de estar de que Señor, bendice. No, no, hay que ver qué es lo que está pasando. Y la oración reveladora te va a decir a ti lo que los archivos no dicen. En España hay un archivo general de Indias disponible en la internet. También tiene la inteligencia artificial. Asimismo, yo le pregunto, dame la historia espiritual de mi zona. Te la da. Porque todos esos libros han alimentado la inteligencia artificial. Hay censo, hay reportes de crímenes. Te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en un pueblo que se llama Wilson, Carolina del Norte. Cuarenta y tanto por ciento blanco, 30 y tanto por ciento negro, un 13% hispano y otro porcentaje de razas ligadas. Era un territorio de unos indios llamados Tuscarora. Estos indios vivían aquí. Estos indios que habían aquí, hacían pactos con la naturaleza, sacrificaban personas. O sea que el pecado viene de para allá atrás. Están aquí. Recuerde que este micrófono se pierde y yo no sé si ustedes están aquí. Tienen que Sí, ser, aquí estamos. exacto, ya sea por chat o por voz, porque ustedes están todos mudos, sordos. Porque si tuvieran tartamudos, por ejemplo. Pero ok, estoy en Wilson.
Para el 1715, para el 1715, ya todos los indios habían sido exterminados, casi todos los indios los habían matado. ¿Quién los mató? Los hermanos cristianos que vinieron de Inglaterra. ¿Cuál fue la razón principal que los ingleses salieron de Inglaterra? Disque para buscar un lugar donde servir a Dios. Pero aquí cuando llegaron, ellos eran Dios. Mire una película de indios y soldados, como los indios venían con su flechita y los indios llegaron, cuando ellos llegaron, los indios en América los recibieron en un sitio llamado Massachusetts. Sí, en un sitio llamado Massachusetts, un estado. Ahí llegó un barco que se llamaba, creo que era el Mayflower. Ahí vinieron los peregrinos. Los indios los enseñaron a bregar con el clima, los enseñaron a cultivar, nos enseñaron esto, les enseñaron aquello. Y comenzaron a exterminar a los indios. En mi pueblo donde vivo, aquí, según el censo del 1860, toda esta zona vivía del tabaco. ¿De qué? De hacer tabaco. Toda la zona, incluyendo donde vive Linda, era zona tabacalera. El rey de Inglaterra, inclusive antes de tener el país de Estados Unidos, el rey les regalaba la tierra a sus amigos. Yo fui hace un tiempo donde un señor que me enseñó el papel del rey de 1700 y tanto, dándole un pedazo de tierra de más de 400 tareas, acres, más de 400 acres. Un pueblo, un terreno más grande que un pueblo. A otros le dieron 2.000, 3.000, 400 acres. Miles de acres. Por generación en generación, esos acres han estado en esas familias. ¿Qué tú crees que pasó cuando alguien te dice allá en Inglaterra, esa tierra es tuya? Ahora tú tienes todo el derecho, que todo lo que está en esa tierra es tuyo. Y todo el que esté ahí tiene que irse. Pero tú, según la ley, eras libre de hacer con esa gente lo que tú quisieras. Cuando se presenta la historia del tabaco, donde yo vivo, el 40% de la gente que vivían eran esclavos. Había esclavitud. Los esclavistas podían matar al esclavo y el esclavo no podía decir nada. El esclavista violaba a las esclavas y nadie podía decir nada. El esclavista los podía poner a pelear para él divertirse. Véanse la película Django. Django, aunque les duela, véansela. Si un esclavo se iba corriendo, quería escaparse, le cortaban una pierna o le cortaban un dedo, los dedos gordos del pie, para que no pudiera correr jamás. O las manos, le daban 50. Pero si ves la película te vas a dar cuenta que se lo decían
leyéndole verso bíblico sobre el respeto al amo. Les digo esto porque hay que entender, en donde yo vivo, hay una historia marcada del Ku Klux Klan. Eran los blancos que odiaban a los negros y hasta hubo muchos lugares de negros reunidos donde el Ku Klux Klan, un grupo de blancos extremistas, les prendían fuego y los dejaban ahí. Aquí, donde vivimos nosotros. Entonces, ay Señor, bendice a Wilson. Espérate. En el siglo XX es donde está todo eso, el Ku Klux Klan, y está toda esa marca y está toda esa pobreza, toda esa necesidad. Los esclavos siguen siendo esclavos durante muchísimo tiempo y nada de eso es una coincidencia. ¿Por qué los hijos de los esclavos siguen siendo tan necesitados? ¿Cuántos de ustedes realmente conocen la historia espiritual de su zona? Ustedes saben qué sucedió en esa tierra. Pero cerca de aquí, en una ciudad llamada Raleigh, los esclavistas principales eran cristianos de denominaciones que ustedes conocen. Eran cristianos. Pregunto, ¿es importante conocer el mapa espiritual del territorio, sí o no? Sí, sí es importante. Gracias, hermana. Hay pecados que contaminan la tierra y la Biblia lo dice. La sangre inocente. El genocidio, la esclavitud, el aborto, la masacre, la sangre no redimida sigue clamando. Me lo enseñó el Señor en Génesis y en Número lo dice. En número 35 hay una palabra que es la palabra technagef, que es precisamente contamina. La tierra que una vez fue consagrada a Dios, creada por Dios, está contaminada por sangre no redimido. Hay pueblos aquí donde ya no se matan los esclavos, pero son grandes en abortos. Hay ciudades donde aquí hay miles por 10, 20, 30, 40, 50,000 abortos por año. El sujeto del verbo es la sangre, no el asesino. La sangre es un agente contaminante. La sangre de aquellos que han muerto contamina la tierra. ¿Qué sangre fue derramada donde tú estás viviendo? Hey. Masacres, esclavitud, abortos masivos, genocidios, la idolatría. Un ídolo no es nada. Son los demonios que reciben la adoración. Ciudades enteras. Hay ciudades que se llaman por los nombres de deidades. Yo vivo en Santa Marta. Yo vivo en San Agustín. Yo vivo en San Petersburg. Yo vivo en esto. En el centro de la ciudad hay una estatua. En otras palabras, el Dios de este pueblo es fulano de tal. Cada acto de adoración es un contrato espiritual. Cada acto de idolatría o de pacto es un acto espiritual que otorga derechos territoriales a las potestades de las tinieblas.
Dios no puede tomar control de algo que no le ha sido entregado. Una ciudad dedicada a una deidad necesita un grupo de personas dispuestas a romper con esa deidad. En Levítico 18:25 dice que la tierra vomitó a sus habitantes por la inmoralidad colectiva. La tierra vomitó. Cuando la inmoralidad se institucionaliza y se celebra culturalmente, la contaminación se profundiza. Hay ciudades enteras que están muertas en delitos y pecados. Hay ciudades que están tan muertas que la gente no lo entiende. ¿Por qué en esta ciudad hay tanta tal cosa? Y la gente no sabe por qué. Es que la inmoralidad ya es su propio infierno. Pero espérate, en Ezequiel 16 vas a ver que los líderes eclesiásticos rompen el pacto. Lo dice en Ezequiel 16. Líderes que traicionan su mandato, corrupción política, judicial, eclesiástica. La traición del liderazgo produce herida en el tejido espiritual colectivo. Léalo y aprenda. Lo puedes ver. Lo puedes ver. Y es que el mundo espiritual tiene una anatomía que hay que conocerla. ¿Qué dice Efesios 6:12? No tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Vamos a... ¿Cómo puedes pelear contra un enemigo que no conoces? Si alguien me puede ayudar leyendo, yo sería felicísimo porque me estoy poniendo viejo. ¿Por dónde quiere que empiece, doctor? Por arriba. Anatomía del mundo espiritual. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Arcai, principados, autoridad originaria sobre territorios amplios. El príncipe de Persia, Daniel 10, es el modelo bíblico. Gobernaba sobre un imperio entero. Sigue exousiai, potestades, autoridad delegada sobre sistemas, judicial, educativo, religioso, cultural. Gobiernan estructuras, no solo territorios. Y sigue cosmocratores, dominadores del mundo, influyen sobre ideologías y sistemas de pensamiento global, materialismo, secularismo, agresivo, antife, neumática, huestes de maldad. No designa nivel jerárquico, sino cualidad moral. Entidades cuya naturaleza es la maldad activa en los lugares celestiales. Ay, señores. Aleluya. En Daniel 10, el príncipe de Persia, y dice, ya sean tronos, todo ha sido creado por medio para él. Aleluya, it goes together. Pero entonces, ¿qué pasa?
Esta es nuestra lucha aquí. El príncipe de Persia resistió al ángel enviado en respuesta a la oración de Daniel por 21 días. Hay conflictos espirituales que se prolongan porque el nivel de autoridad espiritual requerido no ha sido movilizado en la tierra a través de la intercesión. Hay que orar, pero hay que reclamar, hay que romper, hay que echar fuera las autoridades que tienen gobernando ese territorio. Hay que echarlos fuera. Este término que habla, hay que tú puedes ver aquí este que dice cosmocrates. Hay poderes que gobiernan sistemas mundiales, las ideologías, los sistemas de pensamiento global, el materialismo, el secularismo, los asuntos antife. A eso es que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de potestad, de esos principados y esas autoridades, gobernadores de las tinieblas. Las ideologías que se están vendiendo, o no nos damos cuenta cómo todas esas ideologías prácticamente adoran el maligno, adoran el mal. Y en Génesis y Deuteronomio podemos ver que en la dispersión de Babel Dios asignó naciones a seres espirituales. Estos seres se convirtieron, estos seres, pero vamos ahí, vamos a ver, vamos a leer Deuteronomio 32, 8 y 9. Deuteronomio 32 Deuteronomios, sí, 32, 8 y 9. dice lo siguiente: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. El Señor le entrega a su corte celestial, le entrega a los pueblos, pero los pueblos se corrompieron. Pero podemos, pero podemos ir a, quiero que Wolfgang me lea Colosenses 2:15. Porque ese verso me lo van a traer gente que yo estoy tratando de enseñar esto. Y quiero ir a Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Perfecto. Tenemos aquí dos posiciones teológicas en este versículo. Una más fácil que la otra. No, que el Señor en su desfile triunfal desarmó todos los principados. Ajá. Cuando vamos a la exégesis, no a la eisegesis, donde yo quiero que diga lo que yo quiera que diga. El Señor está desafiando a todo el pueblo, a todos los gobernantes actuales que están en Jerusalén, cuando Él entra diciendo, yo soy el rey. Ahora bien, si lo queremos llevar al terreno global y decir que bla, 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 que el Señor venció todos los principados, potestades, entonces Pablo no hubiese escrito lo que escribió. Que el Señor Jesús derrotó al diablo. Sí, el Señor derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Pero no quiero que te des cuenta que si, si vamos a la parte cómoda de la interpretación bíblica, entonces el diablo no existe, el mal no existe.
lo que significa que el mal sigue activo por la naturaleza del hombre. Entonces, es el hombre el que crea y funda y trabaja el pecado. Porque, por ejemplo, en los sistemas judiciales, educativos, religiosos, culturales, ahí no hay diablo metido, son la gente. Las ideologías del mundo, que ahora hay que aceptar 113 diferentes tipos de géneros. ¿Lo inventó el diablo? No, lo inventó la gente. Sí, el Señor derrotó al diablo. Es la gente que sigue en su libre albedrío. El materialismo, la esclavitud, los crímenes. Diablo, ¿qué diablo del diablo? La gente. Cuando un rey te da un sitio que tiene para construir un terreno donde cabe mi casa 3,000 veces y tú puedes hacer lo que tú quieras con lo, se te llena. ¿De qué se llena? Del demonio. No se llena del demonio, se llena de la naturaleza adámica, animal y diabólica que tiene la gente dentro. Entonces somos nosotros los que le hemos dado la autoridad. Es el pueblo que le ha dado la autoridad por años y por años y por años se la ha entregado. Porque cuando tú le entregas el pueblo y tú contaminas la sangre, contaminas la tierra y adoras un ser o adoras una cosa, tú eres el que estás. Y no solamente tú, tus padres, tus ancestros. Hey, ¿hay alguien aquí? Acá estamos. Porque, Amén. porque no estamos hablando. Es que el diablo está ocupado en otra cosa, quizá. Que no se nos olvide a nosotros que el hombre no necesita el diablo para pecar. El pecado es producto de la naturaleza humana, de las obras de la carne. Una obra es algo que se hace, se fabrica con intención. ¿Por qué peca el hombre? Porque el diablo le dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué peca el hombre? ¿Alguien que me diga? Hablamos hace un par de semanas de esto por la propia concupiscencia. Exacto, por las decisiones de su corazón. Entonces, todo esto que tuve en el mundo espiritual, estamos hablando de corazones corruptos a través de los años, que se ha venido, se ha venido formando en un sistema completo. Hey, señores, estamos hablando de cosas profundas aquí, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y la guerra espiritual en tiempo real, ¿cómo funciona? Aquí tiene, por ejemplo, la oración sostenida de Daniel, entidad espiritual que gobierna el imperio. El arcángel Miguel interviene y la guerra continúa. Porque le dice, debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y viene el príncipe de Grecia. Hay dimensiones geopolíticas. Hay un príncipe de Guinea Ecuatorial, o un príncipe de Raleigh, o un príncipe de Uruguay, un príncipe de Colombia, o hay príncipes en cada pueblo. Señores, por eso es que el intercesor no es cualquiera. Cuando se escribe Ezequiel 22, este es el capítulo más incómodo que hay. Había profetas, había sacerdotes, había líderes, había levitas, había trabajadores del templo, pero no había una persona con condiciones para pararse en la brecha. Por eso cayó el juicio sobre Jerusalén. ¿Cuáles son las condiciones para mover el cielo? Yo soy pastor, no es una condición.
Soy líder, no es una condición. Es necesario tener una carga sostenida por el territorio, no sentimentalismo. Es necesario tener una comprensión creciente de la historia, disposición de pagar el precio personal, tiempo, exposición, disciplina. Hay intercesores que han sido asesinados por interceder. Por eso, un intercesor debe tener un llamado genuino. El intercesor es un representante legal del pueblo ante Dios. No es cuestión de que oramos de vez en cuando. O vamos a ser intercesores o vamos a ser intercesores. Por eso es que hay que prepararse. Daniel se leyó el libro de Jeremías completo, el rollo. Un intercesor debe tener una disciplina de ayuno, disciplina espiritual sostenida. Nunca se me olvida la gente, los hijos de no sé quién, que andaban reprendiendo demonios, y hubo un demonio que le dio 3 galletas a cada uno y le dijo: yo a Pablo conozco y a Jesús también, pero pam, pam, pum, pum, pam, los estropeó. Un intercesor tiene que conocer, haga el llamado. Cuando usted use esta presentación, dígale que la gente necesita tener una vida genuina y continua. Si tú quieres hacer una presentación en tu iglesia, yo te envío esta presentación. No es cualquiera que se pare. Vamos a pedirle a la hermana fulana que haga una oración por la ciudad. Eso no es así. ¿Por qué va a orar? Y hay un código de ética para interceder. El intercesor tiene integridad moral. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:21? Los hijos de Seba que intentaron operar con autoridad espiritual que no le pertenecía. Pero el hombre endemoniado los insultó, le dio tanto que salieron en cuero, desnudos, huyendo. En Judas 9 dice que, ¿qué dice Judas 9? Que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar juicio contra Satanás. Solo le dijo: el Señor te reprenda. Si Miguel fue cauteloso, cuanto más nosotros. La arrogancia de los intercesores. Yo te reto, Satanás. Oye, una gente llamando y que llamando a Satanás. Yo te reto, diablo. Diablo, yo te reto. Ven, aparécete delante de mí. Pero mira, mi hijo, ¿está loco? El arcángel Miguel no insultó al diablo. Ese diablo sucio, asqueroso. El arcángel Miguel no insultó al diablo. Solo le dijo: el Señor te reprenda. Contigo trabaja el Señor, no yo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:21? Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Por tanto, un intercesor tiene que tener una integridad moral, un vaso limpio, una cobertura, no operar ni en secreto ni en solitario, como que él es solo, él no sabe, no sabe quién lo patrocina, con quién se apoya. La autoridad de Dios no nos dice que seamos arrogantes. Entonces, hay 3 modelos. El modelo de Daniel, que es una consistencia, 3 veces al día. Hermanos, a decirlo en la iglesia, ¿cuántos de ustedes pueden orar 3 veces al día o una vez al día por este pueblo? Vamos a orar por este pueblo 3 veces al día.
Nehemías, si ves el libro de Nehemías, te vas a encontrar con valentía inteligente. Un hombre que evaluó antes de actuar. Un hombre que trabajó y oró simultáneamente en una guerra constante. Y Esdras, dice la palabra, se quebrantó. Se identificó con el pecado del pueblo, aunque él era íntegro. Esdras se identificó. Por eso siempre he dicho, antes de yo orar por mi pueblo, tengo que orar por mí, por mis hijos, por mi mujer, por mi familia. ¿Alguien aprendiendo algo hoy? Amén. Espectacular. Amén, aleluya. Entonces, la práctica que libera el flujo de la gracia. Confesarán el mío. Ayuda Diosdado a leer esta parte porque es fuerte. El arrepentimiento identificacional, la práctica que libera el flujo de la gracia del pacto. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Entonces yo me acordaré de mi pacto. Levíticos 26, 40 a 42. ¿Qué es? Confesar el pecado colectivo de un pueblo como si fuera propio. Asumir la responsabilidad corporativa de la culpa histórica ante Dios. No distanciarse, identificarse. Base bíblica, Levíticos 26, versos 40 al 42. Modelos, Daniel 9, Nehemías 1, Esdras 9. El verbo hebreo, yadaha, reconocimiento público y declaración abierta de culpabilidad, no solo remordimiento interno. ¿Por qué si Cristo ya venció? Victoria posicional contra experiencial. La cruz ganó la guerra, pero cada actividad debe apropiarse de esta victoria. El pecado no confesado bloquea el flujo de la gracia. Confesión lo desbloquea. ¿Y cómo se hace? Nombrar el pecado específico. Primero, personal del plural. Hemos pecado, sin buscar distanciarse. Fundamentar en el carácter de Dios, no en los méritos propios. Luego declarar la victoria de Cristo. Amén. La excusa del pueblo cristiano, Cristo ya venció. Es una victoria posicional que nada tiene que ver con la experiencial. La cruz ganó la guerra, pero cada ciudad, cada país debe apropiarse de esa victoria. ¿Por qué Nínive fue libre? ¡Hey! Porque se arrepintieron. Cualquier pueblo, si mi pueblo se humillare, confiesa, se levanta, se arrepiente, metanoia, que es un cambio de mente y un cambio de dirección. Por eso es que estos muchachos en la palabra dicen, hemos pecado. Señor, te presento mi país que ha pecado a ellos. El pecado no confesado bloquea el flujo de la gracia. No es que Dios olvida su promesa, es que el pecado colectivo mantiene en pie las estructuras espirituales que la gente le ha dado en lugar de Dios. Aquí Dios es el dinero,
o Dios es el sistema, o Dios es el pecado de tal forma, de tal forma. Entonces, la base bíblica de Levítico, Daniel 9, Nehemías y Esdras habla de un reconocimiento público, no solamente de un reconocimiento interno, no es hablarlo en mi pared, ni hablarlo yo solo, porque es un pecado colectivo que me afecta, que nos afecta a todos. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que mueven territorios? Hay 3 oraciones en la Biblia que hay que tomarlas de modelo. Tienes que tomar estas notas, porque no se trata de pararse en una tarima a orar. Mm-mm. Si alguien más puede leer esta diapositiva, yo se lo agradezco para que Diosdado descanse. Las oraciones que mueven territorios. Los modelos bíblicos del periodo de exilio y restauración, capítulo 5. Daniel 9. Arrepentimiento identificacional. Lee a Jeremías. La intercesión nace de la palabra. Ayuno más silicio más ceniza. Postura de quebranto. Confiesa categorías específicas de pecado colectivo. Base, la misericordia de Dios, no mérito propio. Nehemías 1. Confesión generacional. Comienza con adoración. Oh Jehová, Dios de los cielos. Incluye sus propios ancestros. Yo y la casa de mi padre. Cita la palabra de Dios de vuelta a Dios. Deuteronomio 30. Pide específicamente lo que Dios ya prometió. Segunda de Crónicas 7:14. La fórmula divina. 4 condiciones secuenciales no opcionales: humillación, oración, búsqueda, abandono del pecado. 3 promesas acumulativas: escucha, más perdón, más restauración. Restauración territorial, no solo espiritual. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, en estas 3 oraciones, que Nehemías es un eunuco de una vida íntegra, pero le cita la Biblia al Señor y pide perdón por él. En Segunda de Crónica, que es la forma más citada por la gente, hay condiciones que son secuenciales: humillación, oración, búsqueda y abandono del pecado. Y mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Exactamente, se humillare, orare, volviera a mí, ¿verdad? Tenemos que tener eso bien claro. Abandonar su mala conducta. No importa cuánto nosotros oremos, tenemos que saber que, por eso es que, ¿qué te explico? Es necesario que el pueblo sepa que estamos orando por ellos. Porque si los pecadores no saben lo que está pasando, no se arrepienten, la ira de Dios sigue sobre ellos. Hay cristianos que dicen que Dios ama al pecador, pero la Biblia dice que la ira de Dios es constante contra el pecador. Entonces, ahí está el detalle. Se apartare. Yo puedo pasarme ahora mismo 30 días, 40 días de intercesión. Va a pasar, sí, que una parte de la ciudad, y yo podemos decir, si somos 300 que estamos orando, 300 vamos a tener la bendición de la paz. Pero el
pueblo, la ciudad, cuando hacemos una oración nacional, la nación tiene que saber lo que está pasando para darle la oportunidad a la gente que se arrepienta. Porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Ah, no, estamos orando nosotros 10 aquí, por tal país, por tal ciudad. Pero la gente de esa ciudad no se arrepiente. ¿Tú estás entendiendo? ¿Hay alguien aquí entendiendo algo? ¿Alguien dice amén? Amén. 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 Por eso es que la intercesión, usted se puede desvivir, usted se puede sangrar la garganta adentro de un templo. ¿Cuál de estas 3 oraciones fue hecha dentro de un templo? Olvídate. El perdón lo va a recibir el que está. Oh, santo Dios. El perdón, la misericordia, la va a recibir ¿quién? El que está, esto no es el caso de los 70 de Moisés, donde la gente andaba en el campo y recibieron la unción. Esto no es lo que estamos hablando, no me liguen en la mayonesa con la magnesia, no. El que se humille, porque acuérdate, la humillación. Oh, santo Dios. La condición cuarta de Segunda de Crónica habla de abandonar la mala conducta, es la que más se omite. Entonces vamos a juntar 100 cristianos en Uruguay, o vamos a juntar 100 en el pueblo donde yo vivo, o vamos a juntar 100 donde vive Elena, vamos a juntar 100 donde vive Diosdado, vamos a juntar 200, 300. Entonces nosotros nos vamos a unir, a clamar. Pero ahí es que tú tienes que saber que ahí es donde Dios elige quiénes son su gente y quiénes no. Porque el que insiste en el pecado, el alma que pecare, esa morirá, aunque nosotros tengamos un año entero intercediendo por la ciudad. ¿Me están entendiendo? Esa parte no se dice. Esa parte no se dice. Ahora bien, sí, Yo, La verdad, dígame, Wolf me iba a decir algo y después me iba a decir algo Elena o Mayerly. no, pastor, que hoy me han dado hasta con el balde. Wow, esta Aleluya. enseñanza de hoy me ha dejado muda. La gloria sea del Señor. Aleluya. Pero yo les prometo, yo voy a poner esto en YouTube. Yo quiero mandarle el enlace. Se lo voy a poner. Pero no se queden con el enlace. Les voy a mandar la presentación en PowerPoint. Esta misma que estamos hablando. No se quede con ella. Repártala. Porque estamos viviendo una falacia de oración. We're not doing things right. No estamos haciendo las cosas bien. Y Dios me tiene cargado con esto. Y por eso lo comparto con ustedes. Don Manso, ¿qué me decía? no, te decía eso de que estábamos hablando de que eh, del secreto de Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que decía el que orare, buscare mi rostro y se apartare, que era lo que estaba diciendo ahorita. Si continuamos Sí, persistiendo en el error, porque a veces tenemos la revelación, incluso la revelación de Dios que nos muestra dónde está lo malo, así pero es. continuamos avanzando. Nos escudamos en Satanás, nos escudamos en nuestra propia naturaleza, pero no sabemos que hay alguien poderoso que venció esta naturaleza, pero nosotros estamos persistiendo en el pecado. Entonces, podemos tener el conocimiento, podemos orar, podemos tener una habilidad de clamar impresionante, pero no va a ocurrir nada, como decías tú, el alma que persiste en el pecado se perderá, no por falta de oración, es por falta de arrepentimiento. Y muchas veces la falta de arrepentimiento proviene de nosotros mismos, pero queremos que otras personas se arrepientan. Me dice
Un mecánico. Bueno, la goma de adelante no está, el freno no está funcionando bien. Ok. ¿Vas lejos o vas cerca? O yo voy lejos. No te vayas con el freno, no te vayas con ese freno malo. Ah, no, está bien, yo voy a tratar. Y de repente chocas. Señor, ¿cómo tú me dejaste chocar? No, papá, se te advirtió. De eso es lo que trata la palabra. Y hay 5 pasos para romper el pecado de la nación, que la gente no los entiende. Cuando yo digo, Señor, perdona los pecados de mi ciudad, eso no es así. Levítico 26:40 dice, confiesa la iniquidad. Hey, santo, iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad significa culpa específica. Y ya yo te dije que es lo que contamina. La sangre derramada, la idolatría, la inmoralidad y la ruptura de pacto. La vaguedad es el enemigo. Ay, Señor, perdóname. Es como cuando yo le digo yo tengo una persona que yo aprecio mucho, que no voy a decir su nombre porque ella después se va a poner, qué sé yo, orgullosita. Pero yo le digo, no, linda, que si yo te ofendí, perdóname. Oye, lo dije, yo estoy poniendo a Linda como la sensible. Oye, como la sensible. En otra palabra, si tú te ofendiste, perdóname. O sea, tú eres la sensible, tú eres la que te ofende con todo. La Biblia dice, confiesa la iniquidad. La iniquidad es una culpa específica. En dominicano dicen una cosa que tú sabes que le hiciste, o que le hicieron tus ancestros, o se hizo por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Para ciudades latinoamericanas, por ejemplo, el genocidio, los indígenas, la esclavitud africana, el sincretismo religioso, los gobiernos militares, la corrupción institucional, la corrupción entre las iglesias, son los pecados que hay que mandar a mencionar cuando estamos pidiendo perdón. Nosotros tenemos que romper el pecado y el primer paso es que nosotros llamemos al pecado por su nombre. Padre, perdona mi ciudad por el genocidio. Perdona, Señor, por el sincretismo religioso, por la guerra entre pastores. Hey, hey, hey. Por la guerra política, por las drogas. Ay, santo. Por eso no podemos dejarle nada no podemos dejarle nada a la vaguedad. La Biblia dice, confiesa tu iniquidad. Recuerdo, iniquidad es un pecado por su nombre. El punto número 2 es corporativo. En Nehemías 9, todo el pueblo confesó los pecados. Señores, no es que todo el pueblo confesó. No es decir, como si fuera un concierto. No, papá. Fueron horas y horas y horas. La gente pidiendo, confesando su pecado. Hey, en otras palabras, yo voy a hacer una oración aquí en este estadio, en esta plaza. Vamos a orar por este pueblo donde yo vivo. Hermanos, ahora mismo, tómese un momento, hable con Dios. Ahora, hable con Dios usted y confiese sus pecados. No tiene que escucharlo la gente si tú quieres, pero tú tienes que confesar. Los tuyos, los de tu familia, todo lo que ha habido. El pasado colectivo, el pecado colectivo requiere una respuesta colectiva. Varias horas, dice la Biblia. ¿Qué pasó? Lo firmaron los líderes que representaban a las comunidades. Los clans, los grupos, la tribu, todas vinieron y confesaron por Cristo. Entonces, Mateo 18 dice, lo que atéis será atado.
Es una declaración específica. Identifica el pecado, aplica la sangre de Cristo y revoca los derechos legales otorgados al enemigo. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, pero somos nosotros los que estamos sumergidos en pecados a través de todo el tiempo. Entonces, el error más terrible es hacer la confesión y no declarar la ruptura. Es como diagnosticar una enfermedad y no prescribir el tratamiento. En el nombre de Jesucristo, declaramos, nos ponemos de acuerdo y declaramos, Señor, que no seremos más atados por el sistema, no seremos más atados por el pecado, no seremos más atados por los pecados de nuestros padres. Padre, liberamos la tierra. Señor, no habrá más adulterio en nosotros, no habrá más fornicación. Estamos hablando de un grupo de gente convirtiéndose y cristianos ahí confesando los pecados, no los de ellos nada más, sino hasta los de sus tíos y primos y familiares. En el nombre de Cristo que venció en la cruz del Calvario, Señor, aleluya, te devolvemos el poder legal de este lugar. Tú no sabes que cuando peca una persona y se descarría, dice la palabra que, bueno, dice Jesús, que se le meten paquetes de demonios. Y Jesús no puede entrar ahí. No es que no pueda, es que no entra por su caballerosidad. Yo tenía como 18 años y yo aprendí algo tan feo en mi vida de exorcista. 18 años tenía yo de edad, Alicia. Y estoy en una iglesia, estamos orando, y yo agarro a una muchacha que está poseída. Y así mismo le digo, en el nombre de Cristo, demonios que atan a esta muchacha, en el nombre de Jesús, yo los echo fuera en el nombre de Cristo. Que la sangre de Jesucristo que venció sea aplicada sobre esta vida. ¡Ay, señores! Oye, que yo aprendí ese día. Y eso hace, mucho más de 40 años. La muchacha echó un grito de desesperación. No se retorció jamás. Volvió en sí. Óyeme esto, Elena. Elena, ¿tú estás aquí? Amén, amén. La muchacha salió corriendo del pueblo, del templo, salió corriendo del templo y salió voceando, vuelvan que yo los necesito. Oh, no. A los demonios. No, a los demonios, Oh, no. yo Santo Dios. más nunca Dios mío. oro por una gente que no quiera ser libre. De ahí para adelante, más nunca. Porque me tuve que pasar vergüenza. Los demonios. Ella no pidió esa oración. No la pidió. Los demonios empezaron a moverse con ella en el templo y yo estaba predicando. Yo tenía una costumbre muy bonita. Cuando en la iglesia los demonios empezaban a manifestarse, ¿verdad? Yo estaba predicando. Yo predicando y la gente venía a hacer como el... ¿Sabes que los demonios siempre están haciendo un bulto raro? Como que empiezan a torcer a la gente y empiezan a querer romper bancos. Yo miraba al endemoniado y decía yo, no me interrumpa que estoy predicando. Y el endemoniado se quedaba y yo de vez en cuando lo miraba a ver en qué estaba. Pero con esa muchacha, yo te digo así, le pasó a Pablo. ¿Tú no supiste que Pablo le reprendió unos demonios a una muchacha y después estuvo hasta preso? Pero aprende eso. Es lo que te digo. Hay que romper y la gente tiene que querer romper con eso. Entonces,
Cuando tú quedas anhelada, Alicia, ¿está aprendiendo, Alicia? Una pregunta. Bueno, Adelante. voy a contar algo que me sucedió Ay, hace pero poco. corre, que esta gente tiene demasiado hora aquí. Resulta que estando allí en el templo, estaban predicando y llegó un muchacho drogado, estaba borracho, y empezaron a hacerle, atacarlo. ¡Fue! Mario, ¿qué tal? La pastora que estaba allí, otro pastor, y en fin, que tenían al muchacho loco, y él empezó a dar patadas a las sillas y esto. En fin, que yo me fui a un rinconcito a orar, a pedirle al Señor, y el muchacho, yo vengo y él le pegó, escupió a una pastora de allí de la congregación. Entonces, cuando ya yo me le acerco, él me quedó mirando así y yo vengo y le doy la mano. Le doy la mano, él me da la mano, yo le digo, ven, mijo, ven, levántate, ven. Y vengo yo, lo abracé, él se dejó abrazar de mí. Y yo, ven, vamos para acá. Lo saqué de la congregación. Claro. Y pastor ha de creer que el muchacho se fue tranquilo y dijeron que que teníamos el mismo espíritu, que por eso él o sea, me hizo caso a mí. Y yo Pero, dije, en el nombre de Jesús, tú te levantas, te vas tranquilo. O sea, hay una persona que está, o sea, él está bajo efecto de droga, ay, de Dios alcohol, mío. ese muchacho estaba mal. Gracias, hermana, por su testimonio. Entonces, Te tengo que parar porque esta gente aquí, yo conozco uno que ya son las 12 de la noche y tiene que acostar rápido y tiene ahorita que trabajar mañana. Pero te quiero contar, eso es así sucede. Yo he estado ahí, yo he entendido, yo terminé de predicar un día, una carpa, y cuando me dan unos calores a mí, voy a tomarme agua allá atrás, afuera de la carpa, agarro un agua y viene un tipo con un cuchillo. Y cuando yo lo miro así, y le digo yo, ¿y ese cuchillo? El muchacho se dobla y me dice, te lo traje, te lo traje. Entonces, al traérmelo, al decirme te lo traje, lloré por él y entonces le regalé la Biblia que yo estaba usando. Pero he tenido gente que me entregan pistolas, así muchísimas es. cosas han pasado. A Entonces, mí me ¿qué ha pasa? pasado varias No, cosas así. espérate, Elena, espérate. Yo guardo el testimonio ahí pero me gusta eso. Yo tengo que juntarme contigo para que me cuente. Señores, los actos proféticos. Jeremías enterró un cinto, lo enterró, rompió vasijas, compró un campo en medio del asedio. O sea, tú tienes que hacer cosas junto con el equipo. Óyeme bien, tú puedes comenzar, ungir con aceite los límites de la ciudad, celebrar la cena del Señor. Tiene que hacer cosas, declaraciones, cerrar. En mi casa, nosotros tenemos 4 estacas, una en cada extremo. La casa entera, para separar de las maldiciones de los pecados. Y le hemos dado la entrega. El pedacito donde yo vivo está declarado y entregado para el Padre. Está clamada la sangre de Jesucristo. Ahí no hay problema. Ahora bien, tienen que hacerlo. Vamos a ungir el lugar. Vamos a ungir la ciudad. A veces se juntan, vamos a orar aquí todo. No, vamos a dar una vuelta. Vamos a orar porque ahí hay poder. Hay poder en el pueblo clamando. Vámonos a las 4 esquinas. Hey. Entonces, ¿qué pasa? Hechos 13, del 1 al 2, habla bien claro de la intercesión corporativa. Antioquía fue un ambiente donde había un equipo apostólico. Los pastores de una ciudad dejan de competir y empiezan a orar juntos. Ese es el nivel más alto, más grande que hay, porque los pastores se resisten, porque todos creen que tienen un Dios personal. Es tiempo de pasar esta información. La presentación de PowerPoint, mándesela. Dígale, mira, te la mandó la universidad donde yo estudio. Dígale, te la mandó un hermano, un viejito que siempre está hablando cosas. Pero compártala, dásela a la gente. No la comparta una sola vez. Mándala a los grupos. Que la gente la vea. Porque de lo contrario vamos a seguir igualito. Vamos a seguir igualito. Entonces, un punto importante es que tenemos que reclamar las promesas sobre tu tierra. Usted se va a tomar el tiempo para leer esto. Es promesas territoriales. Levantarse, resplandecer. Nosotros ahora, hay la tiniebla, vamos a declarar la gloria sobre el pueblo de Dios.
Aleluya. La visión correcta de Zacarías es ancianos en la plaza, niños jugando. Son evidencia. Y hay que aprender a declarar la palabra. El intercesor opera en la dinámica. Esta ciudad es libre. Sobre esta ciudad declaramos caminar el territorio orando. Aleluya. Señores, este es un caso práctico, se lo di. El caso práctico de mi ciudad. Y este es el protocolo. La preparación espiritual. Prepararse. Mírenlo, ahí está. Esa página, estudienla con amor y con mucho cariño. 3 semanas, examen de integridad, ayuno colectivo, vamos a tener cobertura, vamos a diferir. ¿Dónde a dónde vamos a orar? Ponga a la gente a investigar, haga una reunión con su gente y vamos a hacer lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y si hay que coger un sábado en la mañana o un domingo, si hay que salir del templo un domingo, del templo, sí, del templo, y irse a hacer lo que hay que hacer. Aleluya. Y registrarlo y ver cómo va pasando las cosas, qué estamos haciendo. Y ahí es donde vamos a tener. Ahí tienes modelos por sangre inocente derramada, modelos por la idolatría y los pactos demoníacos. Te lo estoy dando, reclamando la promesa de Dios. Y la pregunta que tengo es, ¿quién se pondrá en la brecha? ¿Tú? La respuesta no se da con palabras. Se da con rodillas dobladas, con historia estudiada, con carácter formado, con oraciones específicas y años de fidelidad. Que Dios encuentre en ti al intercesor que no encontró en los días de Ezequiel. Que tu ciudad pueda decir un día, yo fui redimida. Señores, si yo sé, Amén. hablo mucho, pero es necesario. Perdónenme por hablar tanto. Un abrazo. Quiero darle las gracias. Dejo de grabar ahora. Voy a dejar de grabar en este momento, pero sí les pido, no se queden con esto. Que si alguien en una ciudad del mundo puede ver esta presentación, su ciudad puede decir, yo fui redimida. Por una iniciativa. Quizás tú se la envías a la gente, a los pastores de tu barrio, a los pastores de tu iglesia, a los pastores de tu municipio. Lo voy a poner hasta en inglés para los que están en United States of America. Vamos a ayudar a la gente en el nombre de Jesús. Amados, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.